Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que teníamos entre manos, que es el cambio climático. Ayer vimos muchos datos que van a ser importantes para poder comprender más lo que vamos a presentar aquí hoy. Hoy va a ser un poquito más técnico, vamos a entrar un poquito en la ciencia, voy a intentar que sea didáctico. Si veis que me enrollo en alguna palabra rara, podéis levantar la mano y cortamos y lo traducimos de otra manera. Yo vengo de la biología, soy licenciado en ciencias biológicas, por lo tanto es posible que a lo mejor se me vaya un poquito por ahí, pero voy a intentar hacerlo ameno. Mucho de lo que vamos a presentar va a ser un vídeo. Vamos a ver lo que son los otros datos. La idea no es sentar una doctrina, nosotros vamos a analizar, voy a analizar de manera lo más objetiva posible los datos, los otros datos que no se presentan, que no están apoyados por la gran mayoría, sobre todo porque no están financiados y porque se enfrentan a graves problemas sociales y laborales, las personas que tienen que presentar estas cosas. También el vídeo que vamos a presentar es un vídeo criticado, muy criticado. Ha sido presentado en Gran Bretaña ya hace por lo menos 5 años, creo recordar. Y realmente vamos a ver otro punto de vista que en muchas ocasiones nos pasa por alto. ¿Por qué? Porque en la televisión solo vemos una línea. Si investigamos un poco vamos a ver que realmente hay mucha diversidad de opiniones, hay estudios científicos para todos los gustos, así que vamos a intentar ser objetivos y sobre todo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Saber lo que dice el Señor al respecto de todo esto y lo que ya sabemos al respecto de armas geofísicas, por ejemplo, para comprender un poco más todo esto. Los otros datos. Ya en la gráfica, en la primera diapositiva, no se ve muy bien aquí por la luz quizás, pero veis como hay una gráfica, ¿no? Que cuanto más alto sería más temperatura, cuanto más bajo menos temperatura. Aquí sería el año 1500 aproximadamente. Ya veis que hay como lo que le llaman una pequeña edad de hielo, y aquí un periodo cálido medieval. Son dos situaciones que duraron pues unos cientos de años cada una, y uno se dio primero y la otra se dio después. Y no se hace mucho tiempo, apenas 300 años. O sea que no está tan lejos la glaciación como podíamos pensar por las teorías evolucionistas, etc. Esta es la base sobre todo, se basa en esto, en la teoría, digamos, del calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero. Y sobre todo centrado en el CO2. Vamos a ver que no es el único gas, que hay más gases que son efecto invernadero, e incluso hay otro que es el 95% del total, que vamos a ver que es muy, muy familiar. Y de este no se habla. Vamos a ver si realmente estas relaciones son correctas. Antes de empezar el vídeo, vamos a repasar unas noticias por encima para ir un poquito rápido, porque el vídeo dura unos 45 minutos, vamos a ir cortando y vamos a ir hablando. El deshielo abre nuevas rutas marítimas en el Ártico. Vamos a ir viendo en todo lo que vamos haciendo hoy que todo el tema del cambio climático, tal cual se está expresando hoy en día, tiene una base muy económica. Y viendo lo que vimos ayer con el tema de las armas geofísicas, vamos a comprender por qué algunos lugares se deshielan, otros no se deshielan. Y por qué interesa que el hielo no esté en el Mar del Norte. Pues aquí vemos algo. Vemos que hay deshielo de rutas marítimas. ¿Qué quiere decir? Que antes tenían que hacer todo este camino que está en color azul, que es lo que están haciendo ahora para transportar mercancías, pero que si se deshiela el Ártico, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos vamos a ahorrar? Mucho dinero, ¿verdad? Productos económicos.
Y las grandes empresas, bueno, y grandes países exportadores como China y Estados Unidos se van a comunicar mucho mejor, ¿verdad? Este es otro artículo que va apoyando en la misma dirección. Y vamos a ver cómo habla del deshielo del Ártico. Quedemos con esto, porque hay un deshielo del Ártico, pero a la vez hay un aumento del hielo en el Antártico, que es el polo opuesto. También intentan explicarlo también esto. Pero lo interesante es que el Ártico interesa un poquito más. De hecho, ¿por qué? Porque la ruta es mucho más cercana. Vamos a ver lo que dice este artículo. Dice: el satélite Envisat de la Agencia Espacial Europea, ESA, ha registrado una importante disminución en el hielo ártico. Este deshielo permitirá la utilización de dos rutas marítimas de forma simultánea: el pasaje noroeste y la ruta del Mar del Norte de Rusia. Las cubiertas de hielo del Océano Ártico en los últimos 5 años han sido las menos extensas jamás vistas. Con el deshielo ha quedado transitable el conocido como pasaje norte, en el archipiélago ártico canadiense, que históricamente no era navegable. Además, ya desde agosto la ruta del Mar del Norte de Rusia permanece abierta al tráfico marítimo. La ESA señala algunas de las consecuencias más inmediatas de este fenómeno en el mismo documento. La apertura de esta ruta trae consigo potenciales reclamaciones de soberanía a la posibilidad de que especies marinas migren a través del Océano Ártico. Allí en España, concretamente la televisión regional de Cataluña, enseñaron cómo ya había buzos rusos colocando banderas debajo del hielo, para que en el momento que este deshielo se produjese, ellos pudieran reclamar la soberanía de lugares donde hay petróleo también. Muy interesante todo esto. El deshielo y la posibilidad de acceder a los yacimientos y recursos biológicos del Océano Ártico, además de disparar la actividad científica y económica en el Ártico, ha llevado a los países de la zona a incrementar sus actividades allí. La búsqueda de hidrocarburos tiene como consecuencia el que estos países reafirmen sus posturas por la soberanía sobre los recursos de la plataforma ártica. No solo es la ruta de mercancías, sino también petróleo. Raro, ¿no? Es curioso que se esté hablando del cambio climático por culpa de la generación de CO2 y de hecho se esté aprovechando este deshielo para poder conseguir más petróleo, ¿no? Un poco contradictorio. Durante los 30 últimos años, según la ESA, la cubierta mínima de hielo al final del verano ha pasado de los 8 millones de kilómetros cuadrados en los años 80 a menos de 4,24 millones de kilómetros cuadrados que marcaron el mínimo en 2007. Quedémonos con 2007. Resulta que en 2007 ha habido una disminución brutal de la capa de hielo ártica. Vamos a ver qué pasa con 2007. La Tierra se enfría hasta 0,75 grados en 2007. Se supone que el hielo se derrite cuando aumenta la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué justo en 2007 disminuye la temperatura, pero resulta que hay el mayor deshielo de la historia? No cuadra, ¿verdad? Vamos a pasar el artículo para que lo podáis ver desde vuestras casas y lo podéis leer porque realmente es interesante. Dan muchos datos con gráficos que veis el último año, como hay un descenso importantísimo de la temperatura. Podéis ver diferentes organismos que lo han medido y han coincidido en esta tendencia. Y además podéis ver cómo los gráficos van subiendo y bajando, pero se mantienen en una línea bastante estándar, una línea bastante cómoda. No hay una tendencia muy bestia al aumento. En cambio, sí, en el último año vemos una disminución importante que de hecho sería una disminución parecida a la ocurrida en años anteriores. Aquí vemos más datos, más autores que explican sobre este tema. En la última parte dice: por su parte, el prestigioso investigador canadiense Steve McIntyre echó por tierra el pasado mes de septiembre otro mito sobre los registros climáticos del siglo XX. La corrección de un error informático por parte de la NASA
estableció que en 1934 y no 1998 fue el año más caluroso de Estados Unidos a lo largo de los últimos 100 años. Eso lo vamos a ver en el vídeo. De hecho, los nuevos datos de la NASA establecen que 3 de los 5 años más calurosos durante dicho periodo son anteriores a 1940. 1940 y alrededor de ese año es la clave para comprender el gran engaño del cambio climático. Hay un punto de calor impresionante en esa época. En una época en la que la generación de CO2 a nivel industrial era cero. Descubrimos los falsos mitos del cambio climático respecto al nivel del mar. ¿Varía de verdad según los polos? Podéis coger un vaso de agua, poner un poquito de hielo, marcáis la línea del nivel del agua, y después de que se haya derretido el hielo, ve a ver si esa línea está en el mismo lugar respecto del nivel del agua del vaso. Vais a ver que no cambia. Entonces, todas las imágenes que vemos del glaciar Perito Moreno que se va deshelando ahí en el sur de Argentina es natural y es hielo de agua que cae en el agua. Es un glaciar que llega donde tiene que llegar. Eso pasa cada primavera. Que grandes trozos de hielo que están flotando en el agua se caigan, se separen de la masa central y se deshielen en medio del mar, no implica un aumento del nivel del mar. Es solo si el hielo que está encima de la Tierra, en Groenlandia por ejemplo, se deshiela, como ya vimos en la conferencia. Ese hielo no está en el agua. Es agua que no está pesando en el agua, está en la Tierra. Si se deshiela, entonces sí, va a haber aumento. Este artículo ya nos lo presentó Víctor ayer, nos dijo que lo leyéramos completo, yo también os lo recomiendo, de verdad. Vamos a quedarnos con algunas frases y vamos a quedarnos un poco sorprendidos. Y ahora vemos que los datos de temperatura históricos para el territorio continental de Estados Unidos fueron alterados deliberadamente por científicos de la NASA y la NOAA en un intento políticamente motivado para reescribir la historia y reclamar el calentamiento global que está haciendo que las temperaturas de Estados Unidos con su tendencia al alza. Los datos muestran en realidad que estamos en una tendencia al enfriamiento, no una tendencia al calentamiento. ¿Cómo es eso? ¿Tenemos tendencia al enfriamiento? Vamos a ir estudiando todo eso. ¿Qué influye realmente en el clima? ¿Sobre el CO2? Aquí vemos el aumento que decía que del año 1930 a 1940, de esa época, hay un aumento impresionante de temperatura que no tiene nada que ver con el CO2 y en cambio, como podéis ver, el resto de años, hasta llegar hasta la época actual, hay una oscilación normal y estándar al respecto de la temperatura. En cambio, aquí, ¿qué vemos? Un aumento espectacular. En una época en que la industrialización era mínima. Aquí habla de que las prácticas agrícolas miopes, en el sentido de que, bueno, deforestación brutal y grandes extensiones para grandes cultivos, evidentemente hacían que a nivel local no tuviéramos fijación de humedad en el suelo y por lo tanto cambios importantes en la temperatura a nivel local. Y eso hizo que aumentara la temperatura en esa época. O sea que hay más factores que en el CO2. Estas personas, está hablando de los que hablan del cambio climático exclusivamente por el CO2 o mayoritariamente por el exceso de CO2, son expertos en mentir con mala ciencia, ocultando sus engaños detrás de la portada del pensamiento científico y haciendo afirmaciones extravagantes tales como decir que cualquier persona que no cree sus datos inventados también debe creer que la Tierra es plana. ¿Con quién nos comparan? Si no creemos eso, es como si creyéramos que la Tierra es plana. O sea que no somos, digamos, somos tontos. Somos tontos. Un miembro del IPCC destapa la gran mentira del cambio climático. Otro artículo que no tiene desperdicio. El señor Vincent Gray nos habla de toda una serie de corruptelas y falsedades que realmente es para sentarse y leerlo tranquilamente y realmente plantearse cómo podemos ser engañados tan fácilmente por no mirar un poquito más aparte de lo que es la televisión.
El número de expertos y climatólogos que cuestionan la validez de dicha teoría es cada vez mayor. De hecho, incluso algunos de los miembros que han formado parte del prestigioso IPCC, es el panel internacional para el cambio climático, que además recibe un premio Nobel, denuncia que el trabajo del IPCC es esencialmente corrupto, abogando incluso por su abolición. Es lo que piensa este científico. Habla de la teoría falsa sobre el CO2 también. Él ha estado trabajando y ha visto todo. Pasaremos poco a poco. Vamos a quedarnos también con esta parte porque creo que es muy significativa. El segundo intento, también fallido, fue llevado a cabo por Gay Square Calendar, que revisó esta teoría en 1978. Pero una vez más, la temperatura se enfrió a lo largo de casi 4 décadas. Después de esto, los ciclos naturales del planeta comenzaron a elevar las temperaturas, algo que fue aprovechado por los ambientalistas para revivir la tesis del efecto invernadero. ¿Qué pasa? Se van aprovechando de unos ciclos que tiene la Tierra, como hemos visto antes, esas fluctuaciones de clima normales, se van aprovechando esas fluctuaciones, momentos en los cuales esas fluctuaciones aumentan o disminuyen, para apoyar y lanzar ciertas teorías, que luego pasan unos años y ya nos acordamos. Los que tienen un poquito de memoria recordarán que al principio el problema era ponerse laca en el pelo. No sé si recordáis. Los CFCs. Eso ha pasado de moda. La capa de ozono. Eso ha pasado de moda. Yo recuerdo cuando estudiaba que era, vamos, el top. Y ahora resulta que eso ya ni se habla. De hecho, como ya de ozono ya tenemos de sobras, pues ya no sirve. Como vimos ayer. Por lo tanto hay que buscar otra cosa. Y la gente solo se va nutriendo de lo que recibe en ese momento, pero no tiene memoria. ¿Qué más dice? La idea cuajó. Finalmente en la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, en 1992, aprovechando ese ciclo de aumento de temperaturas. ¿Pero qué pasa en 1992? Ayer hablamos del HAR. ¿Recordáis cuándo empezó el HAR? ¿Cuándo se activó el HAR? Justo en 1992. Los que quieran, repasen la conferencia de Río. Cuando se decide que el clima es causa, el calentamiento global es causa de los gases de efecto invernadero, y se lo toman en serio, resulta que es el mismo momento en el que el HARP empieza a funcionar. ¿Verdad? Demasiadas casualidades, ¿no? Sigue hablando, dice, sin embargo, tan solo los gases de efecto invernadero están autorizados a cambiar el clima. Dice, hay muchas cosas influyen en el cambio del clima, pero para el IPCC solo el CO2. Y veremos al final por qué se concentran en el CO2. ¿A quién vincula el CO2? ¿Por qué interesa tanto el CO2 si no es tan determinante? Más adelante nos dice y nos expone cómo hay varias partes del documento, de los documentos que se presentaron en el IPCC, informes del 95, y va exponiendo zonas que fueron modificadas. Él pudo observar el documento original y vieron que había puntos que fueron modificados deliberadamente, incluso eliminados, para que no dieran que pensar. Aquí vemos algunos, sección 8411, sección 8421, modificada, eliminada. La primera dice, no se excluye la posibilidad de que una parte significativa de la tendencia al calentamiento deba ser a factores naturales. No se excluye. Modificado. Alguna que otra eliminada. Finalmente llegamos a la cuestión más difícil de todas, cuando podemos atribuir que de un modo inequívoco el cambio climático a causas antropogénicas. Emisión de CO2. No es de sorprender que la mejor respuesta a esta pregunta sea no lo sabemos. No sabemos si esto realmente es lo que influye. Porque los estudios no son concluyentes, pero hay que tacharlo, porque si no, no entramos en el juego. ¿Por qué es el juego del CO2? Vamos a seguir viendo. Predicen una nueva edad de hielo para el año 2030. Si buscáis un poco vais a encontrar cómo estos datos son reales y están expresados por diferentes medios de comunicación importantes, medios reconocidos.
hay esta señora de la Universidad de Northumbria, señora Zarkova, científica, ha elaborado un sistema para ver cómo influye el Sol en el clima. Y se dio cuenta que en el momento que hubo esa pequeña glaciación, como hemos visto al principio en el gráfico del principio, esa pequeña mini glaciación de hace unos 200 años, esa mini glaciación resulta que el Sol tenía una actividad muy baja, casi 10.000 veces inferior a la actual. Y hubo inviernos que duraban 6 meses. Pues dice que hay una tendencia al enfriamiento, y que en el año 2030 vamos a entrar en una pequeña edad de hielo otra vez. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a seguir viendo. Os dejo el artículo para que lo sigáis leyendo porque es realmente interesante. Estudia los ciclos solares, que curiosamente son de 11 años. Son ciclos de 11 años. Y luego un ciclo global de 90 años. Los que han estudiado numerología, hemos hecho en las conferencias, veis que estos números son realmente importantes, interesantes, sabiendo que el Sol es la acción de Dios. Os dejo todo el artículo. Más adelante, el Sol se queda en blanco. ¿Qué está ocurriendo? Otro artículo basado en los mismos datos de esta científica. Disminuyen las manchas. Cuanto más disminuyen las manchas, menos actividad solar, va a ocurrir que disminuye la temperatura. Vamos a seguir viendo. Y ahora ya sí, que vamos a empezar con el documental. Vamos a ir viendo trocitos de vídeo que vamos a ir comentando. Vamos a ver científicos, se presentan los científicos, se dice quiénes son, dónde trabajaron, y vamos a ver cuál es su opinión al respecto de todo esto. Viendo todo lo que hemos visto ya en las noticias. Que solo por la búsqueda de uno mismo ya vemos que hay cosas que no cuadran. ¿Verdad? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. El asunto es este, usted está hablando de la estafa, bueno, o sea, está, con todos esos datos que nos han introducido. Sí. La pregunta que me trae a la mente es, sin embargo, la Biblia dice de que el sol va a quemar la tierra. Entonces, me imagino que usted va a hacer una relación para dar como una aclaración, una explicación adecuada con relación a esto. Bueno, la idea, luego si quieres hablamos al final porque se nos va a hacer un poco largo. La idea es exponer los otros datos. Sí, claro. Las conclusiones al final, vamos a ver unas conclusiones sencillas. No entraremos quizás en tantos detalles como comentas tú, pero sí que es bueno que cada uno se haga la reflexión que tú mismo has hecho. ¿De acuerdo? La idea es que cada uno por sí mismo, con la Biblia en mano, pueda luego defender cuando nos acusen o cuando nos digan, porque nos van a acusar. Vamos a ver que esto es una religión. Lo vamos a ver ahora mismo en el documental. ¿De acuerdo? Vamos a ver el vídeo que hemos llamado. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Vale, está hablando de un principio moral. ¿Vosotros recordamos algo respecto de esto? ¿La moralidad tiene que ver con el tiempo final? ¿Tiene algo que ver con el cambio de mentalidad de las personas a la hora de pedir, por ejemplo, la ayuda medical? ¿Hay alguien más que habla del respecto de la moral en relación con el clima? El clima es cuestión moral, dice el Papa. Recordemos este artículo, seguro que alguna vez lo habéis visto. ¿De acuerdo? Ya estamos viendo cómo el documental pues, no va mal encaminado. ¿De acuerdo? Siguiente. Vídeo sobre la religión. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión, y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje. Los productores de este documental son unos herejes. Este concepto es muy importante. Religión, ¿verdad? Los que no son herejes.
¿Qué pasó con los herejes? ¿Qué pasó con los que eran considerados herejes? Los quemaban, ¿verdad? Los torturaban, ¿verdad? Siguiente vídeo. No, perdón, antes de nada. La relación que el Papa hace también con la religión y el clima. Porque, ¿qué nos dice? Tras destacar como signo providencial y de gran importancia que en este encuentro participen exponentes de mundos diversos como religión y política, economía e investigación científica, así como organizaciones internacionales. Aquí está uniendo a quién? A todos, incluida la religión, en esta reunión que tuvo el Papa en el Vaticano. Siguiente vídeo. Esto no cuadra. In 2005, a House of Lords inquiry was set up to examine the scientific evidence of man-made global warming. A leading figure in that inquiry was Lord Lawson of Blaby, who, as Chancellor of the Exchequer in the 1980s, was the first politician to commit government money to global warming research. We had a very, very thorough inquiry, took evidence from a whole lot of people expert in this area and produced a report. What surprised me was to discover how weak and uncertain the science was. In fact, there are more and more thoughtful people, some of them a little bit frightened to come out in the open, but who quietly, privately, and some of them publicly, are saying, hang on, wait a minute, this simply doesn't add up. Esto simplemente no cuadra. Fue una de las primeras personas, este señor, que pidió que se hicieran estudios al respecto desde el gobierno británico para poder valorar la situación. Veremos a mandato de quién, lo veremos más adelante. Y los primeros estudios, es importante ver esto porque ahora todos los datos están muy pisados, digamos, ¿no? Todos muy dirigidos, pero volver al inicio, volver a ver los estudios que al principio se hicieron, nos da una visión diferente. Volver a las personas que allí estuvieron y vieron lo que realmente salió y cómo ahora se está limando todo, ¿de acuerdo? Siguiente vídeo. El clima ha cambiado siempre. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. And where we would look for evidence of this are the old illustrations and prints and pictures of Old Father Thames, because during the hardest and toughest winters of that little ice age, the Thames would freeze over. And there were wonderful ice fairs held on the Thames, skating and people actually selling things on the ice. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como período cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. Mostrar esto porque es interesante. Vemos que hay unas fluctuaciones climáticas naturales. Vemos que hay unas fluctuaciones. Hola. Vemos en este gráfico que hay unas fluctuaciones climáticas que son naturales, que la propia Tierra ha ido asumiendo, de unos 200 años de diferencia, pero que al final hay una que ellos hablan de 6.000 años atrás. Es curioso, porque nosotros sabemos que aquí se acaba todo, ¿verdad? Más atrás no hay nada más. Sabemos que los métodos de medición actuales, cuando llegan a 6.000 años, luego pues pasan cosas raras, como el tema del carbono 14, como que se va a unas medidas que se salen de la gráfica. ¿Por qué? Porque realmente no había nada antes. Pero es curioso ver cómo en esta zona de los 6.000 años marcan una temperatura que se mantuvo constante durante milenios, ¿verdad? Unos 1500 aproximadamente. ¿Qué pasó 1500 años después de la creación?
Hubo un diluvio, ¿verdad? Eso sería hace unos 4.500 años, ¿sí? Por lo tanto, unos 4.500 años caería por aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Bajaron las temperaturas? ¿Bajaron las temperaturas después del diluvio? ¿Qué pasaba antes del diluvio? Había una tierra que estaba toda la tierra con la misma temperatura. Y no llovía. No llovía. Toda la tierra tenía un clima tropical. ¿Y por qué se mantenía la tierra, toda la tierra, a la misma temperatura? Es para pensar cómo era posible eso. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis? En la creación, el Señor dice que separó las aguas de las aguas, ¿verdad? ¿Y vio las aguas dónde? En el cielo, ¿verdad? Y esas aguas cayeron como cataratas cuando el diluvio se dio, ¿cierto? Ese agua rodeaba toda la tierra. El agua del cielo. Agua. Bueno, aquí la calefacción no se utiliza mucho, ¿verdad? Aquí están todos en muy buena temperatura. Pero en las zonas más frías se utiliza calefacción por agua. El agua se mueve por toda la casa y cuando tú enciendes la calefacción se calienta toda el agua y toda la casa está a la misma temperatura. ¿Cómo funcionaba entonces? Había un efecto realmente invernadero entonces para que toda la Tierra se mantuviera a la misma temperatura. Es curioso que estemos hablando de un efecto invernadero antes de que Cristo venga también, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. A time when, according to Chaucer, vineyards flourished even in the north of England. All over the city of London, there are little memories of the vineyards that grew in the medieval warm period. So this was a wonderfully rich time. And this little church, in a sense, symbolizes it, because it comes from a period of great wealth. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now, the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. Había osos polares, no se extinguieron, ¿verdad? Aún los tenemos hoy. O sea que no hace falta que nos pongan más imágenes de los osos polares. Los osos polares también los tenemos en los zoológicos por aquí y no se mueren. Vamos a seguir. Siguiente vídeo, vídeo 4. El boom industrial. Vamos a ver en qué se basa la teoría del cambio climático. Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70.
El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40, justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Just at a time when, after the Second World War, industry was booming, carbon dioxide was increasing, and yet the Earth was getting cooler and starting off scares of a coming ice age, it made absolutely no sense. It still doesn't make sense. Bueno, pues vemos una cosa un poco extraña, ¿verdad? Nos están vendiendo que es la actividad industrial, la actividad moderna la que genera esos aumentos de CO2, de hecho la actividad humana. Esa es la base de todo el tema del CO2, vincularnos al cambio climático. Eligen el CO2 porque nos vincula al clima. Si nosotros generamos CO2, influimos en el clima. Y el clima nos une a todos, porque estamos en una casa común, recordemos el concepto. Siguiente vídeo. La culpa es del CO2 antropogénico. CO2 antropogénico sería el CO2 generado por el hombre. Vamos a ver el vídeo número 5. El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón. El porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante. Que tanto problema con el CO2 como gas de efecto invernadero clave, y resulta que el vapor de agua, que es el 95% de los gases de efecto invernadero, no se menciona. El vapor de agua. Vamos a ir viendo. Siguiente vídeo. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la Medalla al Descubrimiento Científico Excepcional otorgada por la NASA, y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara.
Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Así, de hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra, y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. Primero vemos que el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero son necesarios para la vida. Eso nos lo explica también. Dentro de ellos el agua, el vapor de agua. Si no hubiera estos gases de efecto invernadero estaríamos todo el rato, estaríamos helados, seríamos Marte. O sea que es necesario que esos gases estén. Y bueno, hemos visto que la temperatura tendría que ser mayor en la troposfera al respecto. Pues parece ser que esto no se da, al menos en las zonas que estos señores han hecho las pruebas. Vimos ayer también que en el tema del HARP ellos conseguían aumentar la temperatura en algunos lugares para que cambiaran las corrientes de aire. Al cambiar las corrientes de aire cambia el clima completo. O sea que aquí tenemos que hay zonas en las cuales puede aumentar la temperatura y zonas en las cuales no puede aumentar la temperatura. Entonces no hay una cosa global, hay cosas locales que, en cierta manera, como hemos ido viendo, se pueden estar provocando para que en algún lugar concreto el hielo se derrita, o en algún lugar concreto tengamos un terremoto, o en algún lugar concreto tengamos un huracán, etcétera, etcétera. La troposfera. ¿Quizás? Sí, sí, yo lo he hecho, lo he cambiado. Vamos al vídeo número 7, perdón. CO2 en relación con la temperatura. Vamos a ver si realmente cuando aumenta el CO2 aumenta la temperatura, porque eso es la base de todo lo que se está explicando hoy en día para explicar el calentamiento global. The first ice core survey took place in Vostok in the Antarctic. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore says the relationship between temperature and CO2 is complicated, but he doesn't say what those complications are. In fact, there was something very important in the ice core data that he failed to mention. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono.
Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. Primero vemos cómo Al Gore se cachondea, si habéis visto eso se burla, ¿no? Se mofa de aquellos que no ven la correlación, ¿no?, del CO2 con la temperatura, como veis los comentarios que hacen. Se ríe, hace bromas, ¿no? Parece mentira que van juntos. Dice, qué tontería lo estoy diciendo, ¿no? Y luego vemos cómo hay un desfase entre estos datos, ¿de acuerdo? Vemos cómo el aumento de temperatura no es provocado por el CO2, sino a la inversa. Entonces esto nos lleva a un punto de complejidad que Al Gore dijo es complicado, pero es que nos lleva a un punto de complejidad brutal, porque ¿a qué aumento de temperatura corresponde el aumento de CO2 que se está midiendo? ¿Al aumento de temperatura actual? No. Será un aumento de temperatura que se produjo vete a saber cuándo, ¿no? Entonces hay una tendencia natural de aumento del CO2 y disminución en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Que se aproveche esto para intereses es otra cosa. Vamos a ir viendo. Siguiente vídeo. Ahora al revés. ¿Cómo hace la temperatura para aumentar el CO2? Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn. But the biggest source of CO2 by far is the oceans. Carl Wunsch is Professor of Oceanography at MIT. He was also visiting Professor in Oceanography at Harvard University and University College London, and a Senior Visiting Fellow in Mathematics and Physics at the University of Cambridge. He is the author of 4 major textbooks on oceanography. Los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, frente a las 7 gigatoneladas que emitimos los humanos. Pero la cantidad de CO2 que liberan los océanos depende de la temperatura. Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan. Pero ¿por qué hay un retraso de cientos de años entre un cambio de temperatura y un cambio en la cantidad de dióxido de carbono que entra o sale del mar? La razón es que los océanos son tan grandes y profundos que tardan siglos, literalmente, en calentarse y enfriarse. Primero cabe destacar que una de las partes que fue criticada de este documental fue los datos que se aportaron al respecto de que los volcanes tiraban más CO2, etcétera, que los humanos juntos. Eso parece ser que no es del todo correcto. El resto de cosas sí. Luego el señor Carl Wunsch se ve que no estuvo de acuerdo en cómo se presentaron sus datos. Este señor que está aquí parece ser que se tiró para atrás en muchas cosas, dijo que estaba fuera de contexto, etc. Fue llevado a la Ofcom, el caso, o sea, una agencia que controla toda la verdad que se dice en la televisión. Y justamente en el tema concreto de los datos que aportó, se consideró que no estaban fuera de contexto. Sí que se alegó que lo pusieron entre otros científicos y no estaban muy de acuerdo con él, y bueno, eso fue lo que básicamente se quedó. Pero a nivel de datos, lo que estamos viendo es correcto. ¿Cuántas gigatoneladas ha dicho que echa el mar, el océano de CO2? Unas 80 o 90 gigatoneladas. En cambio, los humanos, 6,7 gigatoneladas de CO2. Si los mares se calientan, tiran más CO2. Y yo me pregunto, ¿tú puedes hacer entonces que el mar, en algún lugar concreto, aumente la emisión de CO2? Puedes hacerlo. Ayer vimos que todo era manipulable, ¿verdad?
Podemos enviar el HARP a una pequeña zona donde se esté controlando o donde estén los sensores de CO2, porque los sensores de CO2 no están en cada milímetro. Hay diferentes lugares en el mundo donde se controla la temperatura de los océanos, etcétera, etcétera. Si yo envío una serie de rayos para calentar ciertas zonas, vamos a aumentar el CO2 en falta. O sea que todo es extremadamente complicado, extremadamente frágil y muy manipulable. Vamos a ver otro factor que nadie nos explica. Y ya lo hemos visto antes en las noticias al principio, ¿no? Cómo el Sol se enfría. O al menos parece ser que nos vamos a una tendencia a menos actividad solar. Vamos a ver el vídeo número 9 al respecto. ¿Qué nos explica? A finales de los 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el Sol. Nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. Pero ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Decidí comprobarlo apostando por el tiempo a través de William Hill en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. Y fui ganando dinero un mes y otro, y otro, y otro. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío. Nosotros dijimos, no, qué tontería, va a ser un invierno muy normal. Y especificamos cuándo iba a hacer más frío, después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto, ellos no. En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez. Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo, bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Bueno, es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. El profesor Fritz Christiansen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor el que provocaba cambios en el clima. El Sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor. Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el Sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes. Clouds have a powerful cooling effect, but how are they formed? In the early 20th century, scientists discovered that the Earth was constantly being bombarded by subatomic particles. These particles, which they called cosmic rays, originated, it was believed, from exploding supernovae far beyond our solar system. When the particles coming down meet water vapor rising up from the sea, they form water droplets and make clouds.
But when the sun is more active and the solar wind is strong, fewer particles get through and fewer clouds are formed. Just how powerful this effect was became clear only recently, when an astrophysicist, Professor Nir Shaviv, decided to compare his own record of cloud-forming cosmic rays with the temperature record created by a geologist, Professor Jan Weitzer, going back 600 million years. What they found was that when cosmic rays went up, the temperature went down. When cosmic rays went down, the temperature went up. Clouds and the Earth's climate were very closely linked. To see how close, you just flip the lines. We just compared the graphs, just put them one upon the other, and it was just amazing. Jan Weitzer looked at me and says, you know, we have very explosive data here. I've never seen such vastly different records coming together so beautifully to show really what was happening over that long period of time. The climate was controlled by the clouds. The clouds were controlled by cosmic rays. And the cosmic rays were controlled by the sun. It all came down to the sun. Aquí tenemos el Sol, que no había salido hasta ahora. Está claro que influye de una manera espectacular en el clima, en la formación de nubes, junto con esos rayos cósmicos. Pero hay algo en este documental, en esta parte final, que si lo volvéis a ver, vais a ver que en la primera gráfica que sale, donde se ven las temperaturas y los rayos y la actividad solar, en la última tirada la temperatura sube, pero los rayos solares se quedan a media altura y no siguen. Hay uno de los detractores de este documental, que es el mismo que dijo la teoría esta sobre que aumentaba la temperatura respecto de la actividad del Sol, dijo que en los últimos años de la historia, de nuestra historia reciente, esto no correlacionaba. O sea que había habido disminución de la actividad solar, la cual hemos visto antes que ya se estaba dando, pero en cambio las temperaturas iban subiendo. Porque nosotros tenemos un concepto de que pasamos más frío. Nos sentimos más fríos. Estamos aquí en Costa Rica, yo vengo de España y yo no tengo el concepto de que haga más frío. De hecho, hablamos incluso con mi hermano Víctor, que él recuerda los fríos de Verona, de la ciudad donde vivimos, que eran realmente potentes. Y estamos hablando de una edad de, ¿qué? 50 años, 40 años. O sea que no es de hace mucho. Y hacía frío. Y ahora hace menos frío. Entonces, ¿cómo es posible que viendo cómo el Sol actúa, viendo cómo las gráficas se correlacionan, llega un punto en que esa gráfica no se da el dato? Estas personas no comprenden muchas cosas, quizás. Ven muchas cosas, pero se quedan en algo que quizás sepan y no digan. El tema de las armas geofísicas. ¿Por qué si ahora tiende el Sol a disminuir su actividad, tenemos aún altas temperaturas? Eso nos tiene que hacer pensar. Vamos a hacer un poco de historia. Estad muy atentos a este vídeo porque realmente vamos a entrar en la parte quizás no tan de ciencia, pero sí para comprender por qué nos llevan donde nos llevan y qué han utilizado para unir a todo el mundo en este concepto de calentamiento global a base del CO2. En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo.
Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario. La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó, vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo, aquí hay dinero para quien me demuestre esto, así que ellos cogieron y se lo demostraron. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del Sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre como posible problema medioambiental no solo era cosa de la señora Thatcher. It was certainly something very favorable to the environmental idea, what I call the medieval environmentalism of let's get back to the way things were in medieval times and get rid of all these dreadful cars and machines. They loved it because carbon dioxide was for them an emblem of industrialization. Well, carbon dioxide clearly is an industrial gas and sort of tied in with economic growth, with transportation in cars, with what we call civilization. And there are forces in the environmental movement that are simply against economic growth. They think that's bad. It could be used to legitimize a whole suite of myths that already existed. Anti-car, anti-growth, anti-development, and above all, anti-that great Satan, the US. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. El clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas. La primera razón fue que a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actitud de confrontación. Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas.
Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica y, en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas. Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo tal como se llevó a cabo. Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada. Bueno, vemos cómo, en resumen, hay varios factores que influyen en el clima. Varios factores que pueden influir en un cambio de clima, no solo el CO2. Vamos a ver. Clima se extiende por un conjunto de parámetros. Expansión de la contracción del hielo polar. Expansión de la contracción del hielo polar. Eso es interesante, porque es lo que realmente nos venden en la televisión. Las imágenes son siempre de lo mismo. De la contracción del hielo polar que, como hemos dicho, flotaba en el agua. Si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua y las nubes, todo junto, entonces tu modelo no vale nada. He trabajado con gente que hace modelos, los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos según lo que se cambie. Since all the models assume that man-made CO2 causes warming, one obvious way to produce a more impressive forecast is to increase the amount of imagined man-made CO2 going into the atmosphere. We put an increase in carbon dioxide in them that is 1% per year. It's been 0.49% per year for the last 10 years, 0.42 for the 10 years before that, and 0.43 for the 10 years before that. So the models have twice as much greenhouse warming radiation going in them as is known to be happening. It shouldn't shock you that they predict more warming than is occurring. El profesor Shun-Ichi Akasofu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska, el organismo que mejor estudia el clima ártico. El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural. Hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticias. Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo de los polos durante los años 90. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares. Pero en realidad, el hielo siempre está en movimiento. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño. Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar. Sí, claro. Es la primavera. Ocurre todos los años. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero yo les digo que no lo hay. Hay toda una serie de prensa ecologista que vive de esto.
Entonces, hay otras partes en el vídeo que no sé si he puesto, no recuerdo, pero lo digo ya, y es que hay todo un negocio alrededor de informar sobre el tema del cambio climático. Hay periodistas exclusivamente dedicados a esto. Y si los resultados son, bueno, hay una variación del 10 o el 20%, luego todo se estabiliza y vamos más o menos por ahí, no interesa. Interesa que haya un resultado realmente impactante para que se vendan periódicos, para que estas personas sigan viviendo. Por eso, si nosotros analizamos noticias de hace 15, 20, 40, 50 años, vamos a ir viendo cómo ha habido ya noticias de decir, en el año 2050 el nivel 7 metros, luego no, luego 2030, luego 2020, luego vuelve otra vez a 2030, luego ya no son 7, son 3. Va en función del tiempo que ha pasado desde la última noticia impactante. O sea que no se quiere vender una propaganda. Esto básicamente es propaganda. Tenemos que ver que todo es más complejo que no solo CO2. De hecho, es más sencillo de entender para la gente de a pie. Un factor, un parámetro, CO2, culpables, ya está. No hace falta analizar más cosas, no hace falta leer más, no hace falta buscar más. Ya lo tenemos todo hecho. Y así a eso viene el Papa aquí. Relacionar el CO2 con las personas y con Dios. Y con cuidar la tierra. Pues recordemos, ¿no?, que dice el versículo, ¿no?, que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Entonces todos nosotros vamos a morir, porque somos los causantes. Fijaros cómo la Biblia se puede coger, girar y hacernos culpables de todo. ¿Y quién es el que nos acusa a nosotros? ¿Quién es el gran acusador? Satanás. ¿De dónde viene todo esto entonces? Sí. ¿Es corto? ¿Lo que es corto? Solo quería preguntarle entonces, basándonos en cómo entonces la tierra va a ser destruida entonces por ellos o de una forma natural o por la intervención. Hay cosas que van a ser realmente espectaculares que van a pasar. Una cosa es lo que nos venden, la teoría que nos venden y todo lo que nos quieren hacer creer para que nosotros nos impliquemos en el cambio climático. Y ellos van a hacer que pasen cosas aún más espectaculares, y de hecho en la palabra de Dios ya salen grandes terremotos, grandes granizos, grandes, como las olas se comerán a las ciudades, etcétera, etcétera. Lo que ellos dicen va a pasar. O sea, nosotros vamos a ver que eso es cierto. Pero claro, los que no conocen la palabra de Dios van a creer que lo que dicen ellos es cierto y que por lo que dicen ellos pasa todo lo que pasa. Pero nosotros sabemos que no es así. Que Dios ya sabía que iba a pasar esto. Y nos avisa. Y Satanás, Dios sabe los planes de Satanás, evidentemente. Y nos prepara. Va a pasar esto. Y también dice la palabra de Dios que todas las artimañas de Satanás serán descubiertas. Por lo tanto, vamos a saber qué debemos de creer y qué no debemos de creer. Enfermedades. ¿Cuántas veces se ha vinculado el cambio climático a las enfermedades? Constantemente. Ayer lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver una opinión un poco diferente al respecto. También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria. Pero, ¿es esto cierto? El profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur en París, está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático. As Professor Reiter is eager to point out, mosquitoes thrive in very cold temperatures. Los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico.
La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el Círculo Polar. En Arjángelsk hubo 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical. Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte. Climate scare stories cannot be blamed solely on sloppy or biased journalism. Los informes oficiales del panel intergubernamental del cambio climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? On the spread of malaria, the IPCC warns us that mosquito species that transmit malaria do not usually survive where the mean winter temperature drops below 16 to 18 degrees Celsius. According to Professor Reiter, this is clearly untrue. Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica, de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo, nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones, pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales. Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Muy bien. ¿Habrá enfermedades y pestes en el tiempo final? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por el cambio climático? Nos van a vender que sí. Nos van a vender que sí. Cuando ya en situaciones normales de temperatura, los mosquitos pueden estar en el Ártico, pueden estar en Rusia, pero ¿qué pasa? ¿Esto qué genera? Genera miedo en la gente. Cambio climático, nuevas enfermedades que vienen del sur, que vienen de zonas tropicales y van a venir al mundo civilizado, algunos dicen, ¿no? O al primer mundo. Primero se está discriminando a las personas. Y luego vamos a ver por qué hay mundos primeros y segundos y terceros también. Fijaros, están hablando y están poniendo temor a las personas que viven en el norte. Porque son los que tienen la mayor parte del dinero y el poder a que mueve el mundo. Fijaros, es muy interesante. Vamos a hablar de los países en vías de desarrollo también. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el cambio climático? Vamos a ver. Si le preguntas a un campesino que te explique el desarrollo, te dirá, sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas, porque lo primero que se echa en falta es la luz.
y la gente tiene que acostarse antes. En fin, que si no hay luz, no puedes seguir despierto, porque no puedes hacer nada a oscuras. Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. A pocos kilómetros, la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede. En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. The question would be how many people in Europe, how many people in the United States are already using that kind of energy, and how cheap is it? You see, if it's expensive. Si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia. Para el ex ecologista Paul Driesen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Vamos a dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad. El desafío al que nos enfrentamos cuando hablamos con los ecologistas occidentales, que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica, es cómo podemos industrializar África. Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha toda una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías. O quizá un transistor pequeñito, pero poco más. I think one of the most pernicious aspects of the modern environmental movement is this romanticization of peasant life. And the idea that industrial societies are the destroyers of the world. One clear thing that emerges from the whole environmental debate is the point that there's somebody keen to kill the African dream, and the African dream is to develop. Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos. En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles. Cuando ya todo el mundo, digamos, occidental o del norte ya se ha puesto en condiciones, ha gastado todo lo que tiene que gastar de petróleo, de gas, se ha puesto en sus casas, ya tiene su calefacción y luego hay que decirle a las personas que quieren hacer lo mismo que no lo hagan porque van a contaminar, pues no sé. ¿Dónde está la falacia? Es una falacia todo esto. Es un engaño realmente grande. Y luego el Papa va y defiende esto. Y el Papa va a defender esto. ¿Realmente está por la gente pobre? ¿El Papa? ¿Por los pobres de este mundo? Sí que regalan 200 paraguas a la gente que llueve, cuando llueve al lado del Vaticano, vale, muy bien. Pero las cosas que realmente importan. Vamos a ver el último vídeo. Vamos a ver que negar el cambio climático es como negar el Holocausto.
Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el Holocausto. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha. Deben pagar tributo al medio ambiente. Deben pagar tributo al medio ambiente. Y negar el medio ambiente es como negar el Holocausto. Por eso te vas a la cárcel. Eres racista y te vas a la cárcel. Lo está diciendo el cofundador de Greenpeace. Este hombre ha estado dentro, ha visto todo. Y salió. Porque no hay equilibrio. No hay equilibrio, hay una misión. Muy bien. Por último, una noticia que me gustó porque un poco define o resume lo que hemos ido viendo. Dice, cuando los científicos predicen una glaciación dentro de 15 años, a la vez que apuntan al calentamiento global. Este autor intenta cuadrar el círculo. Y si vais leyendo, al final, bueno, presenta todo lo que hemos presentado aquí, los mínimos de Maunder, como aquella época de glaciación, pequeña glaciación que hubo, etcétera, etcétera. No niega que ha aumentado más la temperatura ahora, sabe que el sol ahora está disminuyendo, y al final, pues llega pues, a una conclusión. Dice, de hecho, parte del negacionismo se basa en evidencias como el periodo cálido medieval, para tratar de desmontar el cambio climático. Argumenta que la Tierra se calienta y se enfría en diferentes momentos a lo largo de su historia y que el que vivimos ahora no es excepcional, sino semejante al que ya se vivió en la Edad Media. Esto es lo que defienden los autores del documental, pero se quedan ahí. Dicen que todo es natural, pero niegan datos, niegan últimos datos. ¿Por qué? Porque esos datos no entran dentro de esa línea que están argumentando. Bueno, la verdad, en mi opinión, está mostrando realmente cómo funciona el clima, pero hay algo que no dicen o se les escapa. Es el tema de las armas físicas. Cosas raras que están pasando. Como hemos visto, pasa por alto que las temperaturas ahora van a ser más altas y que no están relacionadas con factores como los volcanes o el sol. Fijaros que ayer vimos también que había una predicción. El quinquenio más cálido de la historia viene. Y resulta que estamos en pleno enfriamiento del sol. Y ya lo saben que va a haber un aumento de la temperatura. Cuando también saben que en condiciones naturales no tendría que estar. ¿Quién lo va a hacer? Como hemos visto, pasan por alto que las temperaturas ahora van a ser más altas, etc. y no están relacionadas a factores como los volcanes o el sol. Porque hay últimos datos que niegan esto. De modo que sí, quizá vivamos una mini glaciación. Y no, eso no implicará que el inmenso problema climático al que se enfrenta la humanidad esté solucionado. Se acaba así, cuadrando el círculo de una manera un poco especial. Una cosa no quita la otra. Falta algo. Conclusiones y acabamos con ello. El CO2 aumenta, pero a la mitad de lo que los modelos climáticos incluyen. Hemos visto antes aquel científico que decía estos 10 años últimos 0,49, los dos anteriores 0,42, los 10 anteriores 0,43. Sí que aumenta el CO2. Aumenta, pero de una manera no como los modelos cuadran, que es de un 1% anual. Es el doble del máximo. Muchos más factores que... madre mía, ¿qué he escrito aquí? Muchos más factores que no el... falta el CO2, muchos más factores que no el CO2 antropogénico influyen en el clima. Partículas cósmicas, nubes, el sol, la deforestación, los usos agrícolas. Pero el CO2 antropogénico es el único que une a la humanidad con el cambio climático. A nivel ambiental, a nivel político. También. El único factor que une. ¿Por qué? Porque sale de los coches y sale de todo lo que hacemos, de todo lo que consumimos. ¿Por qué se ha potenciado el petróleo? Para hacernos culpables. ¿Por qué se ha potenciado el gas y el plástico? Para hacernos culpables. Ese es el plan de Satanás.
Y también quiere consumir todas las reservas de petróleo, porque sabe que ese petróleo, dice Elena White, se utilizará ¿para qué? Para la destrucción final de la Tierra. Y es una jugada maestra, todo unido. A la vez que disminuye las reservas, genera una concienciación, una nueva religión global. Preparando el terreno para la ley dominical, como vimos ahí allá. Laudato si. Laudato si. El Sol influye claramente en las temperaturas de la Tierra. El Sol se enfría, en cambio las temperaturas medias se registran en tendencia al alza, armas geofísicas. Son resumen muy así a cuatro frases, pero que recomiendo que leáis esos artículos porque realmente dan datos muy interesantes. Y bueno, con esto finalizamos. Disculpad que se ha alargado un poquito la charla.